donde estamos reflexionando, en el capítulo 1, habíamos hablado un poco acerca de la verdadera comunión o de la verdadera relación que debemos tener con Dios. En la segunda parte de la meditación de este capítulo, en los versículos 5 al 10, habíamos hablado de los resultados de una verdadera relación con Dios. Ahora vamos a hablar acerca de la única posibilidad de mantener esta buena relación con Dios. La única posibilidad de mantener esta buena relación con Dios. Aparte de Jesús, no hay nadie que sea libre de pecado. Aparte de nuestro Señor Jesús, no hay nadie que haya podido vivir sin pecado. Muchos versículos en la Biblia nos enseñan que Jesús vivió aquí en la tierra sujeto a nuestra humanidad y en toda debilidad, pero dice la Biblia, sin pecado. Se mantuvo sin pecado. Y vemos grandes ejemplos como el ejemplo de la tentación, donde Jesús se mantuvo fiel a su Padre, se mantuvo fiel a su divinidad. Y la Biblia, hermanos, nos enseña muchos versículos donde muestra a nuestro Dios como un digno redentor y salvador de nuestras vidas y del mundo. Y creo, hermanos, que el apóstol Juan en esta ocasión está tratando de poner a Cristo en el lugar que le corresponde, poner a Cristo en el pensamiento y en las creencias de los hombres aquí en la tierra, que debe tener una supremacía digna de honor, de honra y de gloria. Muchos decimos, Jesucristo en la Biblia se muestra como nuestro hermano, y a veces a Jesucristo le tratamos como a un hermano, sin mucha reverencia y sin mucho respeto. Muchos dicen, Jesús se ha mostrado como un amigo, y verdaderamente es un amigo, pero no es el amigo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Es un amigo supremo, digno de alabanza y de honor. Hermanos, cuando el apóstol Juan habla en el capítulo 2, en los primeros 2 versículos, está poniendo a Jesús como la máxima posibilidad y la única, no hay otra posibilidad, es la única posibilidad en la cual nosotros podemos recibir la salvación y a la vez también de mantenernos en la vida cristiana. Muchos cristianos se contentan de haber recibido a Jesús, como lo dicen, yo he recibido a Jesús. No, muchos dicen, yo he recibido a Jesús, ya me he arrepentido. Y su vida no muestra una vida de sujeción a aquel que le salvó. No vive una vida de entrega, de santificación y de santidad y de seguir los pasos de aquel que le salvó. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hablaba de su salvación. Y ya no vivo yo, él decía, mas Cristo vive en mí. Él no está haciendo 2 partes, no está separando su vida en su relación con Dios. Uno es mi salvación, otro es mi vida. No, él está haciendo todo uno solo. Tanto la salvación como el continuar en la vida cristiana es toda una vida de salvación, toda una vida del Evangelio. Cuando decimos, vamos a hablar del Evangelio y solamente nos dirigimos a los incrédulos, no, el Evangelio tiene que ser para todos nosotros, porque el Evangelio es todo el consejo de Dios. No podemos
reflexionar. El Evangelio para los incrédulos y otros temas quizás más suaves para los creyentes, porque todo es el Evangelio. Y hermanos, las cosas que el apóstol Juan expresa en el capítulo 1 y el versículo 2, capítulo 2, el versículo 1 y 2, son cosas muy duras, a las cuales va a tocar quizás, como diríamos nosotros, va a tocar carne, va a tocar nuestra propia vida. Va a tocar, hermanos, lo más profundo de nuestro, lo que más nos duele. Un predicador hace años, cuando me enseñaba homilética, dijo: cuando quieres predicar algo duro, tienes que decir algo fuerte, algo suave. La ley de la emparedad, decía él: un poco de pan, que significa la suavidad, y un poco de carne, que significa la dureza, para que podamos nosotros masticar y poder asimilar. Y creo que esta fórmula de cómo decir una verdad también lo está aplicando el apóstol Juan. Y dice: hijitos míos. Esta expresión es una expresión muy afectiva, muy paternal, muy cariñosa, muy amorosa. Está tratando a los creyentes como sus propios hijos. Y está empezando en toda la carta, encontramos como 4 o 5 oportunidades donde él expresa este afecto, este cariño, y les trata paternalmente como hijitos, como si fuesen parte de su propia familia sanguínea, parte de su propia familia, de su propio entorno, como si fueran sus propios hijos. Aunque está hablando como hijos espirituales, pero está diciéndoles: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Hermanos, decir a alguien: no peques, no peques, hermanos, no podemos decir: ¿y quién es este para decirme que no peque? ¿Quién es este para decirme no peques? ¿Este será un hombre que no peca? Porque el hombre que no peca tiene la autoridad suficiente de decir: no peques, no hagas esto, no mientas, porque en ti no hay pecado y no hay mentira. Y eso es lo que está expresando el apóstol Juan. Es decir, escribo, hijitos míos, les escribo para que no pequen. No es que el apóstol Juan no pecaba, sino está diciendo, más adelante nos va a expresar que somos humanos. Él nos va a poner nuestra propia realidad. Como decía antes, en la predicación anterior a esta, decía que nadie está exento de no pecar. Nadie puede decir: yo tengo una buena relación con Dios, yo tengo 20 años de experiencia de cristiana, 30 años, 50 años de experiencia cristiana, yo tengo una experiencia personal con Dios todos los días, yo no peco. Nadie puede expresar eso, solamente Jesús. A veces cuando nosotros evangelizamos o predicamos el Evangelio, hacemos una pregunta a raíz de Romanos 3:10. Y dice, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y la pregunta nace para el incrédulo: ¿usted cree que hay un hombre justo que no peque? Esa es la pregunta clásica, ¿cierto? Que se hace al incrédulo para saber cuál es su pensamiento acerca de que si algún hombre en la tierra podría haber justo. Y a veces muchos de ellos dicen: sí, hay un hombre que no peca. ¿Quién es? El Papa. Pero es humano. Y si es humano, peca. Una vez un hombre me contestó: sí, mi mamá. Así me dijo: mi mamá no peca. Imagínense su mamá, ¿dónde estaría? Aquí, ¿no? Entonces, hermanos, como otras personas hay que dicen: realmente no hay ningún justo, todos somos pecadores. Y le digo: ¿y Jesús? Bueno, es Dios, Él no peca. Bueno, sí, Él no peca, pero Él fue ser humano. Ah, sí, no. Entonces sí tuvo pecado, dicen algunos. Pero mira qué dice la Biblia. Él vivió en todas las debilidades, pero sí pecó.
Entonces sí hay un hombre justo, y este justo es Jesús. Entonces tenemos que llevar un sinnúmero de preguntas y versículos para que estos hombres puedan analizar y saber que no hay un ser humano sin pecado. Aunque Jesús vivió como humano, pero Él fue sin pecado. Esa es la diferencia. Entonces, mis amados hermanos, para que el apóstol Juan pueda expresar esto, hermanos, él tuvo la autoridad suficiente. Dijimos al inicio de la predicación, de esta serie de predicaciones del libro de Juan, decíamos que el apóstol Juan, cuando está escribiendo esta carta, posiblemente de Éfeso, no era un joven como nosotros. No era un hombre de 40, de 50, de 60 años, era un hombre aproximadamente de 90 años aproximadamente. Y él tenía la suficiente autoridad espiritual de poder decir a los hermanos del Asia Menor, de todas las iglesias del Asia Menor, de decirles: hermanos, esto les escribo con mucho amor, no se ofendan, no se ofendan, no se sientan mal lo que les voy a decir. Hermanos, les escribo esto para que no pequen. Les está hablando de algo negativo. No pequen. Hermanos, es necesario saber bien que el pecado es un obstáculo real que nos afecta y rompe esta buena relación que debemos mantener con el Señor, esta plena comunión, esta comunión íntima de la cual el apóstol Juan nos expresaba de poder vivir constantemente. Una comunión íntima con el Señor, y el salmista decía: a los que viven la comunión íntima, a ellos haré conocer mi pacto. Cuán importante es mantener bien cercano esta brecha que nos separa entre Dios y el hombre. Cuán cercano debemos vivir con Dios día tras día. No solamente los domingos, no solamente los días de culto, no solamente el día que yo cojo la Biblia para leer. No, es día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Debemos mantener una relación muy estrecha con Dios cada instante de nuestra vida. Y el apóstol Juan está diciendo: el pecado puede dañar esta hermosa relación que tú tienes con el Señor, puede afectar nuestra relación con Dios. Pero a la vez que el apóstol Juan dice: les escribo para que no pequen, pero a la vez también nos dice: si hubieras pecado, hermanos, eso nos está poniéndonos en el llano. O sea, no peques, mantente santo, mantente puro, mantente un hombre en una vida, en una relación estrecha con Dios. No participes del pecado. Pero a la vez te dice, positivamente te dice: si tú hubieras cometido, nos da una puerta. A la vez que nos abre la puerta de que si cometemos pecado, nos está diciéndonos también a la vez que somos hombres que vamos a cometer pecado. Somos hombres de naturaleza pecaminosa. Pero yo soy pastor, yo no cometo pecado. Pero yo soy profeta, diría alguien quizás. No, yo soy un hombre entregado a las cosas del Señor. Aún que fueses profeta, aún que fueses pastor de pastores o príncipe de los pastores como algunos, o pastor principal como en algunas iglesias tienen, aunque estés en un lugar muy alto dentro de la consideración de la iglesia, pero eres un hombre. Somos de carne y hueso. Por nuestras venas corren la sangre, por nuestras venas, por nuestra vida corre la herencia pecaminosa, la naturaleza pecaminosa que hemos adquirido por ser humanos. Cuán importante, hermanos, es que nosotros podamos vivir conscientes de esta realidad. Entonces, mis amados hermanos, después de que todo les he dicho esto, realmente la única posibilidad de mantener vivo esta buena relación con Dios
experiencia con el Señor. Mucha experiencia con el Señor. Eso me mantiene vivo en mi relación con Dios. Alguien podría decir, yo he tenido una experiencia personal. El Señor me ha llamado de noche, en mis sueños. Dios ha aparecido con una luz brillante y me ha llamado a mí. Esa experiencia me mantiene vivo. Y cada vez que yo quiero refrescarme, como algunas congregaciones ponen mucho énfasis, hermanos, vamos al retiro a encontrarnos con Jesús. Mantengamos fresca nuestra relación vivo en el retiro Juan Pablo II. Vamos, hermanos, al campamento de fortaleza. En ese campamento nos vamos a refortalecer y vamos a salir muy animados. Vamos a renovar nuestros votos. O sea, hermanos, esta gente está solamente pensando en momentos de encontrarse con Dios, y que esos escenarios, que esos momentos solamente van a mantener su buena relación con Dios. Y ponen bastante énfasis en los campamentos, en los retiros, en los eventos espirituales. Hermano, yo no estoy diciendo que es malo, pero si nosotros ponemos a esos eventos espirituales el énfasis solamente de encontrarnos con Jesús y mantener esta buena relación, esta posibilidad de vivir una vida espiritual de una semana, de 2 días, de 3 días, y ponemos el énfasis en esas actividades, hermanos, ahí está lo malo. La única posibilidad de mantener nuestra buena relación con Dios, el apóstol Juan nos dice en estos 2 versículos, es Jesús. Es Jesús. El apóstol Juan está presentando una exhortación en el sentido de que los cristianos no practiquen el pecado. Dice la Biblia, les escribo para que no pequen. Las declaraciones anteriores a esto, hermanos, a estos pasajes, como el versículo 6, donde dice, si tenemos comunión y andamos en tinieblas, si decimos que estamos en la luz y no vivimos en comunión unos con otros, somos mentirosos o estamos en pecado. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Todas estas expresiones nos hablan de que el cristiano no vive en pecado. No vive en pecado. Que el cristiano no debe pecar. Pero, hermanos, también nos hablan de una gran posibilidad de pecar. Como os dije anteriormente, nos pone, hermanos, en un nivel y nos hace pisar tierra, como algunos dicen. Nos trae al llano y nos dice, ustedes son seres humanos, pueden pecar. Pero el versículo continúa diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pero antes de eso, mis amados hermanos, tenemos que aprender también, cuando alguien te dice no peques, también te está diciendo no te complazcas en el pecado. No te complazcas. Está bien que podamos pecar, pero ¿cuál es nuestra salida? Capítulo 1, versículo 9 dice que si pecas, confiésate. O sea, no te complazcas en el pecado. No vivas en el pecado. No continúes viviendo en el pecado. No practiques el pecado. Esa es la diferencia entre el incrédulo y el creyente. El incrédulo se complace en el pecado. El incrédulo vive haciendo pecado y come haciendo pecado todos los días de su vida. Y se goza. No hay sentimiento de culpabilidad por lo que está haciendo. Está enceguecido por el pecado. Y como dirías el apóstol Pablo en Éfeso, está muerto en sus delitos y pecados. Pero el creyente, dice la Biblia, está vivo en Cristo. Y él, aunque haga pecado, no vive en pecado. Aunque haga
Aunque hagamos pecado, no estamos continuando y aumentando el pecado que va creciendo y creciendo y creciendo en nuestra vida. Esa es la diferencia, hermanos. El cristiano se confiesa, el cristiano se arrepiente, el cristiano se conduele de su pecado, el cristiano lo expresa a Dios, deja sus cargas a Dios, deja sus preocupaciones de los pecados que hacemos, lo deja en el Señor y en el Señor. Y Dios, como dice la Biblia, nos va a perdonar y nos va a limpiar. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso el apóstol Juan dice: el cristiano no se complace en el pecado. No peques más. No hagamos actos pecaminosos que nos va a traer mucho daño a nuestra vida espiritual, sino todo lo contrario, mis amados hermanos. Como dijimos la vez pasada, en el libro de Proverbios dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará. Pero el que se mantiene, hermano, no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre esa persona. Necesitamos, hermanos, nosotros mirar nuestra propia vida. Si alguien te dice no peques, no nos ofendamos. Si alguien dice con autoridad, nos dice que estamos pecando en esto, no hay que ofendernos, sino todo lo contrario. Debemos de una actitud de humildad y de reconocer y de revisar y hacer una revisión, de examinarnos nuestra vida delante del Señor. Y si encontramos pecado en nosotros, pues nuestra respuesta tiene que ser de humildad, de arrepentimiento, de consagración al Señor. Por eso dice el versículo que continúa en el versículo 1: si hubieres pecado, abogado tenemos para con el Padre, aquí, a Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, no solamente Jesucristo nos ha salvado, sino que en Jesucristo vamos a tener el perdón y el que intercede por nosotros delante de Dios. Y cuán importante es admirar a Cristo. Mirar a Cristo. Un ratito vayamos, hermanos, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Dice la Biblia: por tanto nosotros también, 12:1, Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera, esa vida cristiana, ¿cómo tiene que ser? Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo, en el Señor, no puede estar ajena de Cristo Jesús. Dice, porque sabe que el apóstol, hermano, nosotros podemos desanimarnos, podemos cansarnos, nuestro ánimo puede estar por los suelos. Para que esto no ocurra, tenemos que mirar a Cristo. Pero yo ya miré cuando yo me arrepentí. No, hermano, cuando te arrepentiste fue el inicio de tu buena relación. ¿Qué dice, hermano? Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, cuán importante, hermanos, es saber mantenerse en la vida cristiana, siempre mirando a Cristo, mirando a Cristo. Mucha gente mira, para mantener su vida cristiana, mira a quién. Al pastor. No, el pastor me desanimó, el pastor me desalentó. Yo vi sus acciones del pastor. Miran al pastor. Si el pastor hubiese sido bueno, yo hubiese crecido en mi vida espiritual. ¿Están mirando? Sí, soy responsable, el Señor como pastor soy responsable de mantener una vida limpia delante del Señor, pero soy humano. Pero mi responsabilidad delante del Señor es mantener vivo esta llama de fuego del Espíritu Santo. Pero mis amados hermanos, debemos mirar a Cristo sin evadir mi responsabilidad yo como pastor. Hay algunos pastores que dicen, hermano, no me miren a mí, yo soy pecador como ustedes. Dicen algo bueno, pero dicen, miren a Cristo. También siguen siendo buenos, pero nunca aceptan su responsabilidad cuando llevan al pecado a muchos hermanos por su mala interpretación de las Escrituras o por sus malas acciones en su vida cristiana. Hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra mira en Cristo. Colosenses capítulo 3, un poquito más abajo, Colosenses capítulo 3. Dice Colosenses capítulo 3: si pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Recuerda que Primera de Juan dice, Hebreos 12:3 decía, ¿dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios, en el trono del Padre, ¿cierto? Dice que está sentado, el versículo 2, a la diestra del trono de Dios. Colosenses 3:1 dice que está sentado a la diestra de Dios. 3:1, Colosenses 3:1. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren, cuando Cristo se manifieste, vosotros también, no sean nosotros que miramos a Cristo y que confiamos en Cristo desde que empezó su obra en nosotros hasta que el Señor, sin mirar a otro sitio, sin mirar a los pastores, sin mirar a la iglesia, qué denominación es, sin mirar a los aspectos espirituales, sin mirar a las actividades donde solamente podemos motivar a la gente. No, es Cristo, hermano. Aunque la iglesia no tuviera ni una actividad, aunque la iglesia, hermano, no tenemos la alabanza, hay que cantar bonito con muchos órganos, instrumentos, y eso bonito va a elevar el espíritu. Aunque la iglesia no tuviera más instrumentos, aunque quizás el que dirige la alabanza no lo dirija tan bien como debe de ser, nuestro enfoque está en Cristo y nuestra mantención de nuestra vida espiritual es Cristo, la relación que podemos tener con Él. Las demás cosas son cosas que quizás ayuden un poco, pero no definan nuestra relación con Dios. No definan. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia, puede ser muchas cosas muy hermosas, muy bonitas, muy interesantes, pero esas cosas no van a definir nuestra mantención y nuestra gran posibilidad de mirar a Cristo y solamente a Cristo para nuestra vida y salvación, nuestra vida espiritual. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Juan está mirando en eso. Si pecamos, es Cristo nuestro intercesor. El problema del pecado está resuelto en Cristo. En Cristo. El apóstol Juan es realista en su planteamiento. Está diciendo, no peques, pero si pecas, esta es la solución.
Esta es la solución. Y Cristo, el apóstol sabe muy bien que el cristiano, mientras está en este mundo, puede cometer actos pecaminosos. Ahora, cuando decimos actos pecaminosos, son momentos de pecado, no son mantención de pecados. Actos de pecado, momentos de pecado, pero no se mantiene su pecado, porque se da cuenta, porque supuestamente es espiritual, se da cuenta y se arrepiente del pecado que hizo, se arrepiente y se aparta y alcanzará misericordia. Cuando hablamos, hermanos, en el versículo 2, disculpen, una cosita más. Dice, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Tenemos, si alguien peca, tiene un intercesor, a Jesucristo. Pero algo muy importante es ese Jesucristo. Es justo. Es un juez justo. Y cuando usted va ante un tribunal y ve que el juez es justo, usted reclamaría algo, sabiendo que este hombre está haciendo justicia legalmente, y usted está parado ahí, y el juez da su veredicto final. Usted sabe que es justo. Usted se podría parar y decir, ¿usted está haciendo equivocadamente esto? No. Cuando el juez es justo, aceptamos aún no sea tan claro algunas cosas, lo aceptamos porque el juez, el que lo expresa, manifiesta justicia, manifiesta ser un hombre que tiene una visión para mirar las cosas y de una manera equitativa da una solución. Si miramos a Salomón, cuando estas dos mujeres venían a reclamarle por la muerte de su hijo y reclamar al hijo vivo, y Salomón dijo, pasen una espada, vamos a dividir a este niño en dos para que cada una de ustedes dos se lleve una parte de este niño, ya que ustedes reclaman la vida de este niño y cada uno se lleva una parte. ¿Quién quiere esta parte? ¿Quién quiere la otra? Las mujeres no dijeron nada. Y la mujer que verdaderamente era su hijo dijo, pues manténganlo con vida, denle a esta mujer si dice que es su hijo. Y la mujer que había matado a su hijo dijo, pues sí, verdaderamente haga justicia, señor Salomón, divida al niño en dos y cada uno vamos a tranquilos. Por eso este hombre dijo, den a esta mujer porque esta es realmente su madre. Hermanos, cuando hay una verdadera justicia, ningún ser humano podría levantarse y decir algo. Nuestro Señor Jesucristo es un intercesor delante de un Padre justo, y a la vez también Jesucristo es justo, sin pecado. Porque solamente un justo podría morir por muchos injustos. Qué hermosa parte, hermanos, donde Él se muestra como un juez justo, soberano para todos nosotros. En el versículo 2, en el capítulo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es un acto, no tanto tiene un significado exacto, pero es un acto, es una manera de cómo apaciguar la ira de Dios. El propiciatorio era una mesa, una parte del arca que se hallaba en el lugar santísimo, porque el arca tenía dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el propiciatorio donde se derramaba la sangre era en el lugar santísimo, y esto se hacía una vez al año por los pecados
de todo el pueblo, de todo el clan. Y eso satisfacía. Eso era un derramamiento de sangre justo que satisfacía la ira de Dios sobre ese pueblo. Ahora ya no hacemos una vez al año eso. Ahora Jesucristo, como el Cordero inmolado, Él es la propiciación. Recuerden, varios versículos hablan de que la ira de Dios está sobre el pecador, que Dios estaba airado todos los días sobre el pecador. Era el pecado que nos separaba de Dios, y Dios aborrecía el pecado, y no había nada que apacigüe su pecado, solamente el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. Eso aplacaba la ira de Dios para con una persona, para con una familia, para con todo el pueblo. Y una vez al año entraba el sacerdote a llevar al lugar santísimo la sangre de los animales sacrificados. Ahora tenemos a Cristo, nuestro propiciatorio. Cristo apaciguó la ira de Dios sobre este mundo pecador. Cristo apaciguó. Cristo satisfizo la ira de Dios. Y ahora, por esa muerte propiciatoria de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entradas. El velo del arca que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo fue dividido. Ahora tenemos entrada libre ante Dios para poder acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Entonces, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos posibilitó la entrada a la presencia de Dios. Ahora esa brecha que nos dividía, llamada pecado, se acortó de tal forma que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Es Cristo. Por eso el escritor de los Hechos decía que solamente en Cristo hay salvación, y solamente en Él, y no hay otro nombre dado a los hombres en que usted y yo podamos ser salvos, en que usted y yo podamos acercarnos al Padre, al trono de la gracia, y recibir la gracia abundante. Es por medio de Él, porque Él apaciguó la ira, Él satisfizo a Dios su Padre. Hermanos, miren el lugar que le pone a Cristo como el intermediario, el abogado nuestro, el intercesor para con el Padre. Qué importante, hermanos, saber eso, que esta respuesta al problema de los actos pecaminosos es Cristo. Y el pecado está latente en todo ser humano. Así que Jesucristo es nuestro abogado, porque también Él es el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Dos cosas importantes cuando aprendemos en esto. En la muerte de Cristo, como dije al inicio, no solamente fue útil para salvarnos, sino también es útil para vivir en la vida cristiana. No son las experiencias, vuelvo a decir, no son los milagros que nos dan la posibilidad de vivir en una relación estrecha con el Señor. No son los milagros, ni las sanidades, ni otra experiencia que nos lleva a mantener vivo
nuestra relación con el Señor. El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar a todos los que confiesan a Cristo. El versículo que continúa diciendo, y no solamente por los nuestros. El apóstol Juan no está diciendo que el Evangelio o la salvación es universal. No está diciendo eso, no está abogando por la universalidad de la salvación. Dice la Biblia, y no solamente por los nuestros, o sea, nos ha dicho, no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Y al decir mundo, hermanos, no está diciendo que todos los hombres de la tierra van a ser salvos. Porque si no, mi abuelita que murió sin conocer a Cristo, entonces falló el mensaje del Evangelio. Cristo no fue tan efectivo para mi abuelita que murió hace 20 años. ¿Me entienden? O sea, no están diciendo que todos los seres humanos que han vivido en esta tierra van a ser salvos. Porque si fuese así, nuestros antepasados que no conocieron el Evangelio serían justificados entonces. Han vivido en su vida de pecado, han muerto en pecado, se han gozado en el pecado, pero Cristo de repente para ellos no fue efectivo. La muerte de Cristo no les alcanzó a ellos. No, hermanos. Dice la Biblia, es para todos aquellos que confiesan a Cristo. La salvación se ha efectuado para todos aquellos que confiesan a Cristo. No está diciendo para todos aquellos que aceptan a Cristo, ¿ya? No está diciendo para que todos aquellos que levantaron su mano un día y dijeron, yo acepto a Cristo, y nunca más se acercaron a la iglesia y nunca más se acercaron a la palabra de Dios y nunca más vivieron una vida estrecha con Dios. Está diciendo para que todos aquellos que confiesan a Cristo. ¿Y qué es confesar a Cristo? Es hablar de Él, vivir con Él, es vivir, hablar de Cristo todos los días, es vivir confesando que Cristo ha muerto y ha resucitado y está vivo. Es una vida constante, es una vida, hermanos, de estrecha relación con Dios. Por ellos murió Cristo, por todos aquellos que confiesan su nombre, no por todos aquellos que levantaron su mano, no por todos aquellos que recibieron a Cristo y se olvidaron nunca más de acercarse a Dios. Hermanos, necesitamos mirar las Escrituras. La entrada a la presencia de Dios está cerrada para el ser humano, pero Cristo se constituyó tanto el camino como la puerta de entrada. Su sacrificio cubrió los pecados de todos aquellos que confiesan su nombre. De todos aquellos que confiesan su nombre. Cuán importante, hermanos, es saber de que nuestras acciones pueden decir mucho de cómo está nuestra relación con Dios. Nuestra vida diaria va a manifestar esta estrecha relación con Dios. No podemos nosotros ignorar esto, hermanos. No podemos tapar, como dice, el sol con un dedo y decir, yo estoy bien, yo estoy sin pecado y no pasa nada conmigo. ¿Cuántas veces he visitado a mucha gente en mi vida pastoral? Y cuando les pregunto, ¿y cómo estás? Ok, pastor, bendecido, dicen algunos. En victoria, dicen, en victoria. Y mostrando muchas acciones espirituales. Pero en realidad viven muy apartados de la presencia de Dios. Cuán importante, hermanos, es saber que Cristo es el que nos va a mantener en nuestra vida cristiana. El que Cristo nos va a ayudar a vivir
en este mundo de aflicción en la cual nos toca vivir. Que el Señor, hermanos, sea glorificado en nuestras vidas. Que el Señor sea honrado por nuestras vidas. Y si tenemos pecado, pues acerquémonos a Él confiadamente. Confiadamente. Porque Dios hará su justicia para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, grande.